A los 65 años, aprendí a tragar comentarios que dolían más que la propia soledad. Decían que ya era demasiado mayor para soñar, sentir o ser deseada. Escuché risas disfrazadas, consejos crueles y juicios silenciosos. Empecé a sentir vergüenza de mi cuerpo, de mi edad y hasta de mi propio corazón. Poco a poco, fui creyendo que la vida me había colocado en un rincón, lejos del amor, de la alegría y de cualquier nuevo comienzo. Después de tanto sufrimiento, decidí que no iba a desaparecer en silencio. Empecé a cuidarme como nunca antes, de mi salud, de mi mente, de mi autoestima. Poco a poco, algo dentro de mí despertó. Hoy soy otra mujer. Mi energía cambió, mi mirada cambió, y mis sueños regresaron. Empecé a hacer lo que siempre quise, sin culpa y sin miedo. Y si yo pude, tú también puedes. Dejé en la descripción y en el comentario fijado el método que renovó completamente mi vida. Si esta historia ya te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal para que este mensaje llegue a otras mujeres que necesitan recordar que la vida continúa, que aún puede ser intensa, hermosa y llena de significado. Comparte este camino conmigo y ayuda a llevar esperanza a quienes creen que ya es demasiado tarde, porque no lo es. La vida continúa, y es hermosa. Nunca pensé que estaría contando esta historia. Durante mucho tiempo creí que mi vida ya había sido vivida por completo. A los 65 años, cargaba marcas invisibles de pérdidas, silencios y renuncias. El amor después de los 60 parecía una idea lejana, casi prohibida. Yo respiraba, pero no me sentía viva. Y quizá ese fue mi mayor sufrimiento. Pasé años creyendo que envejecer significaba desaparecer poco a poco. Las personas dejan de preguntarte qué sientes y empiezan a decidir lo que ya no puedes vivir. Me convertí en la mujer madura que todos respetan, pero que nadie desea. Por dentro, sin embargo, algo aún latía, aunque yo fingiera no escucharlo. Mis noches eran largas y llenas de pensamientos. Me preguntaba dónde había quedado la mujer que un día soñó, amó y sintió placer simplemente por existir. La soledad en la madurez no grita, susurra. Y ese susurro va debilitando el alma día tras día hasta que casi te olvidas de quién eres. Mis hijos creían que me estaban protegiendo. Decían que necesitaba tranquilidad, descanso, rutina. No se daban cuenta de que, al hacer eso, me estaban alejando de la vida. Yo sonreía para no preocupar a nadie, pero por dentro sentía un vacío profundo. Un vacío que ninguna palabra amable lograba llenar. Fue en ese momento de mi vida cuando algo inesperado comenzó a suceder. No fue planeado, no fue buscado, fue sentido. Una mirada que duró más de lo que debía. Un silencio cargado de significado. Intenté ignorarlo, porque una mujer madura no debería sentir ese tipo de cosas. Al menos eso fue lo que siempre me dijeron. Pero el cuerpo no miente, y el corazón mucho menos. Poco a poco, sensaciones adormecidas comenzaron a despertar. Una energía diferente recorrió mi cuerpo. No era juventud, era conciencia. No era impulso, era deseo. Un deseo maduro, profundo, intenso y aterrador, porque ya no creía que eso aún fuera posible. Si te estás identificando con esta historia, dale me gusta a este video ahora y sigue mirando. Lo que viví es muy serio y puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Si yo logré superar el dolor, el miedo y el juicio, tú también puedes. La vida no termina con la edad, solo se transforma, y eso necesita ser dicho. A partir de aquel encuentro, comencé a cuestionar todo lo que me fue impuesto. ¿Quién decidió que ya no podía amar? ¿Quién decretó el fin de mi deseo? El amor después de los 60 no es debilidad, es valentía. Y yo estaba a punto de descubrir que el mayor riesgo no era sentir demasiado, sino seguir fingiendo que no sentía nada. Cada nuevo día traía una mezcla peligrosa de culpa y excitación.
Me sentía viva y, al mismo tiempo, con miedo de ser juzgada. Existía un misterio en esa conexión que me atraía, incluso cuando intentaba alejarme. Algo profundo, intenso e imposible de ignorar estaba tomando forma. Aún no sabía hasta dónde me llevaría todo eso. Solo sabía que, por primera vez en muchos años, me despertaba sintiendo algo más que rutina. Sentía expectativa. Sentía calor en el pecho. Sentía deseo. Y en ese momento, comprendí que quizá mi historia no estaba llegando a su fin. Tal vez apenas estaba comenzando. Todavía recuerdo con claridad el día en que nuestros caminos se cruzaron de verdad. No fue un encuentro común. Había algo diferente en el aire, algo que me dejó alerta y, al mismo tiempo, extrañamente tranquila. El amor después de los 60 nunca estuvo en mis planes, pero en ese instante sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar, incluso contra mi voluntad. Él no me miró como a alguien que necesitaba ser protegida o cuidada. Su mirada se quedó más tiempo del esperado, sin prisa, sin juicio. Eso me desarmó. Sentí que mi cuerpo reaccionaba de una forma que no sentía desde hacía años. Una mujer madura también siente deseo, pero ha aprendido a ocultarlo muy bien, hasta ese momento. Hablamos poco. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que estaba ocurriendo en el silencio entre nosotros. Cada pausa estaba cargada de tensión. Percibía mi respiración distinta, el corazón acelerado, como si algo antiguo hubiera sido llamado de vuelta a la vida. Daba miedo darse cuenta de que aún podía sentir todo eso. Cuando él se acercó un poco más, no hubo ningún contacto, pero la cercanía fue suficiente para hacerme estremecer. Sentí calor, presencia, intención. No era algo juvenil ni impulsivo. Era un deseo maduro, profundo, casi respetuoso, pero imposible de ignorar. Y eso me hizo cuestionar todo lo que creía sobre envejecer. Al mismo tiempo, una culpa silenciosa intentaba hacerme retroceder. La voz de mis hijos resonaba en mi mente, diciendo que ese tipo de emoción ya no era para mí. Lo miraba y me preguntaba si estaba mal por sentir aquello. Pero el corazón no entiende reglas sociales, y el cuerpo no sigue expectativas ajenas. Volví a casa esa noche distinta de cómo había salido. Había algo nuevo en la mirada que me devolvía el espejo. Una mujer que creía haber perdido estaba allí, viva, presente, inquieta. El amor después de los 60 dejó de ser solo una idea lejana y pasó a ser una posibilidad real, y eso me quitó el sueño. Si esta parte de la historia te está tocando, dale me gusta a este video ahora. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar que aún es posible sentir, amar y empezar de nuevo. Lo que viví no es una excepción, es la prueba de que la vida no termina con la edad, y compartir esto es esencial. En los días siguientes, me sorprendía reviviendo cada detalle de aquel encuentro. El tono de su voz, la forma en que me observaba, la sensación que quedó en mi piel incluso sin contacto. Era como si algo hubiera despertado y ahora reclamara atención. Intentaba ocuparme, pero el recuerdo insistía en volver. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, un lugar donde emoción y deseo caminan juntos, donde las reglas empiezan a perder fuerza. Aún así, había algo intensamente vivo en esa sensación. Algo que me recordaba que no era solo madre, abuela o mujer madura. Todavía era mujer por completo. Y fue ahí cuando entendí que aquel encuentro no había sido un accidente. Era el comienzo de algo que aún no comprendía del todo, pero que ya estaba cambiando la forma en que me veía, cómo sentía mi cuerpo y cómo enfrentaba mi propia historia. Lo que vendría después, jamás podría haberlo imaginado. Después de aquel encuentro, nada volvió a ser normal dentro de mí. Intentaba seguir con la rutina, pero mis pensamientos insistían en regresar a esa mirada, a esa presencia silenciosa que había despertado algo dormido. El amor después de los 60 empezó a resonar en mi mente como una pregunta peligrosa. Sentía deseo,
pero también miedo de admitirlo incluso ante mí misma. Por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, mi cuerpo parecía más despierto que nunca. Sentía una energía diferente, una sensibilidad que no existía antes. No era algo explícito, era interno, profundo, casi secreto. Me preguntaba si estaba mal sentir placer solo al recordar a alguien, al imaginar posibilidades que había enterrado hacía años. La culpa empezó a mezclarse con la voluntad. Pensaba en mis hijos, en lo que dirían si supieran que me sentía así. Para ellos, yo ya había vivido todo lo que podía vivir. Pero nadie le preguntó a mi corazón si estaba de acuerdo con eso. Una mujer madura también extraña ser vista, deseada y elegida. Pasé mucho tiempo luchando contra mí misma. Intentaba convencer a mi cuerpo de que ya era demasiado tarde, de que debía conformarme solo con la tranquilidad, pero algo dentro de mí se negaba a aceptar ese destino. Cada recuerdo de aquel encuentro traía una sensación cálida, viva, imposible de ignorar, y cuanto más resistía, más fuerte se volvía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de él. Se trataba de mí, de todo lo que había dejado atrás por miedo, por juicio, por creer que ya no era mi momento. El espejo empezó a reflejar a una mujer diferente, más atenta, más presente, con un brillo que no veía desde hacía años. Algo dentro de mí estaba despertando, por dentro y por fuera. Si te estás preguntando cómo logré cambiar mi energía, mi autoestima e incluso sentirme más joven por dentro y por fuera, dejé el camino que seguí en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Haz clic allí para entender cómo empecé a cuidarme y a sentirme viva nuevamente. Eso marcó toda la diferencia en mi transformación. Cuanto más me fortalecía, más el deseo dejaba de ser culpa y pasaba a ser conciencia. Entendí que sentir no me hacía débil, me hacía humana. El erotismo que crecía en mí no era vergüenza, era vida latiendo. Y eso me asustaba tanto como me encantaba, porque sabía que algo más grande se estaba acercando. Aún intentaba mantener distancia, pero ya no era la misma mujer de antes. Algo se había activado dentro de mí, un misterio que ya no podía ser ignorado. Sentía que estaba caminando hacia una decisión que lo cambiaría todo. Y aunque no sabía cómo, tenía la certeza de una cosa. Después de ese despertar, ya no había forma de volver a dormir. El cambio que ocurrió dentro de mí empezó a reflejarse por fuera, incluso cuando intentaba disimularlo. Mi sonrisa volvió distinta, mi mirada más despierta, mi cuerpo más presente. Mis hijos lo notaron antes de que yo dijera cualquier cosa. Me observaban como si algo estuviera fuera de lugar, como si hubiera roto una regla invisible sobre envejecer. Al principio llegaron comentarios suaves, casi cariñosos. Decían que yo estaba demasiado animada, que necesitaba ir con calma, que a esta edad no era bueno crear expectativas. Yo escuchaba en silencio. El amor después de los 60 aún se veía como una imprudencia, casi un error, y sentía el peso de esas palabras intentando empujarme de nuevo al lugar donde siempre me habían colocado. Con el tiempo, el tono cambió. Las preguntas se volvieron más directas. ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? ¿Por qué me arreglaba de esa manera? Cada pregunta cargaba una desconfianza que dolía más que cualquier crítica abierta. No era preocupación, era control disfrazado. Y eso me hizo sentir pequeña, como si tuviera que pedir permiso para existir. Había momentos en que la vergüenza intentaba instalarse, vergüenza por sentir deseo, vergüenza por gustarme ser mirada, vergüenza por no corresponder a la imagen de la mujer madura, discreta y previsible. Pero junto con la vergüenza venía algo nuevo, indignación. ¿Por qué mi cuerpo tenía que apagarse solo porque el tiempo pasó? Vivía un conflicto silencioso. Dentro de mí, dos voces luchaban. La madre que siempre puso a los hijos por encima de todo, que aprendió a anularse para mantener la armonía. Y la mujer madura que finalmente estaba despertando para sí misma, para sus deseos,
para su identidad más allá de los papeles que le asignaron. El deseo que crecía no era solo por él, era por mí, por la mujer que fui y por la que aún podía ser. Un deseo de libertad, de sentir la vida correr de nuevo por el cuerpo. Un erotismo contenido, profundo, que no gritaba, pero latía con firmeza, recordándome que todavía estaba viva. Hubo noches especialmente difíciles. Me acostaba pensando si no sería más fácil renunciar. Volver a la rutina previsible, a los días iguales, a las emociones controladas. Pero bastaba recordar aquella mirada que me vio por completo para que algo se encendiera dentro de mí. Una llama discreta, pero resistente. Los juicios de mis hijos comenzaron a revelar algo aún más doloroso. Ya no me veían como una mujer capaz de elegir. Para ellos, yo era alguien a quien había que proteger, guiar, limitar. Y darme cuenta de eso me partió el corazón. Porque yo siempre luché para que ellos fueran libres. Pero no me permitían serlo a mí. Cuanto más intentaban contenerme, más comprendía cuánto me había callado a lo largo de la vida. Cuántos deseos tragados, cuántas versiones de mí dejadas atrás para no incomodar a nadie. La madurez me trajo algo valioso. Conciencia. Y con ella, valentía. El erotismo que despertaba en mí no tenía nada de escandaloso. Era interno, elegante, profundo. Era el placer de sentirse deseada, pero también el placer de reconocerse. Eso asusta a una sociedad que prefiere mujeres maduras apagadas, dóciles, invisibles. Una mujer consciente de su valor incomoda. Si estás escuchando esta historia y sientes algo parecido dentro de ti, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada relato existe para recordar a las mujeres que la vida no termina con la edad. Al suscribirte, ayudas a que este mensaje llegue a otras mujeres que necesitan reencontrarse, fortalecerse y entender que aún es tiempo de vivir. Después de esos enfrentamientos silenciosos, algo definitivo cambió en mí. El miedo empezó a perder espacio. Me di cuenta de que agradar a todos me había costado años de silencio y soledad interior. Seguir anulándome sería la mayor traición que podría cometer contra mí misma. Empecé a sostener mi mirada, mis decisiones, mi forma de ser. No expliqué todo. No pedí aprobación. Simplemente continué. Y eso fue aterrador y liberador al mismo tiempo. El misterio de aquel sentimiento crecía, pero la mayor transformación ocurría dentro de mí, lejos de la mirada de todos. Sabía que estaba entrando en una fase decisiva de mi vida. Las decisiones por delante no serían fáciles. El juicio no desaparecería. Pero San, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentar la incomodidad externa para no abandonar de nuevo a la mujer que había reencontrado. Y mientras el mundo intentaba empujarme hacia atrás, algo dentro de mí avanzaba con firmeza. Aún no sabía a dónde me llevaría todo eso. Pero sabía que ya no podía fingir que no sentía, porque, en ese punto de mi historia, vivir a medias ya no era una opción. Sentía que algo estaba a punto de cambiar, incluso antes de saber exactamente qué. La cercanía entre nosotros ya no era solo emocional. Había un silencio distinto cuando estábamos juntos, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. El amor después de los 60 nunca había sido sencillo, pero ahora empezaba a volverse peligroso. Cuanto más me permitía sentir, más notaba que él también cargaba algo no dicho. Había momentos en los que su mirada parecía contener una pregunta, o quizá una advertencia. Eso me inquietaba. El deseo seguía ahí, firme, pero ahora venía acompañado de una extraña sensación de cuidado, como si intentara protegerme de algo que yo aún no conocía. Fue en una conversación aparentemente común cuando apareció la primera grieta. Una frase suelta, un detalle que no encajaba. Mi cuerpo reaccionó antes que la mente. Un leve escalofrío recorrió mi espalda, mezclado con excitación y miedo. Sonreí, fingí naturalidad, pero por dentro algo empezó a reorganizarse lentamente. Pasé esa noche en vela.
Pensaba en él, en nosotros, y en aquello que aún no tenía nombre. El misterio dejó de ser solo seductor y pasó a ser inquietante. Sentía deseo, sí, pero también sentía que esa conexión escondía capas para las que quizá aún no estaba preparada. Aún así, la idea de retroceder parecía imposible. Cuando volvimos a vernos, noté que él estaba distinto, más contenido, más cuidadoso con cada palabra. Eso solo aumentó mi curiosidad. La tensión entre nosotros creció, no por el contacto, sino por la ausencia de él. El erotismo estaba en lo que no sucedía, en lo que se retenía, en lo que quedaba suspendido en el aire. Fue entonces cuando me contó una parte de la verdad. No toda, solo lo suficiente para cambiarlo todo. Descubrí algo que hacía que ese acercamiento fuera arriesgado a los ojos del mundo, algo que explicaba sus silencios y su cautela. Mi corazón se aceleró. Lo que antes era solo improbable, ahora se volvía prohibido. Mi primera reacción fue negar, decirme que aquello era una locura, que ya había vivido demasiado como para meterme en algo así. Pero el cuerpo no estuvo de acuerdo. El deseo no desapareció. Al contrario, se volvió más intenso, más consciente, más profundo. Era como si el peligro hiciera todo aún más vivo. Me sentí dividida una vez más, entre la razón que pedía distancia y el corazón que pedía verdad. Nunca pensé que, en esta etapa de la vida, tendría que tomar decisiones tan grandes. El erotismo que me atravesaba no era físico, era existencial. Era el placer de sentirse viva frente al riesgo. Empecé a comprender que esta historia no era solo sobre amar a alguien, era sobre enfrentar límites impuestos durante décadas, sobre mirar de frente el miedo al juicio, no solo de mis hijos, sino de toda una sociedad que no acepta pasiones fuera del guión esperado para una mujer madura. Cada encuentro pasó a cargar una intensidad silenciosa. Cada despedida venía acompañada de la pregunta que evitaba responder. ¿Hasta dónde llegaría por ese sentimiento? El misterio ahora tenía nombre, pero no tenía solución. Y eso me colocaba frente a una elección que había postergado toda la vida. Sabía que me estaba acercando a un punto sin retorno. El secreto revelado era solo el comienzo. Algo aún más grande estaba por venir. Y Pano, aunque asustada, sentía una calma extraña en el fondo del pecho. Como si, por fin, estuviera viviendo mi propia verdad, aún sin saber el precio. A esa altura, ya no era posible fingir que no pasaba nada, ni con él, ni conmigo. Lo que había comenzado como un despertar ahora se transformaba en decisión, y presentía que el próximo paso lo cambiaría todo. Mi relación con mis hijos, con el amor y conmigo misma. Le pedí que me lo dijera todo. No por curiosidad, sino porque mi corazón ya no soportaba medias verdades. Cuando empezó a hablar, sentí que todo mi cuerpo se volvía atento. Cada palabra parecía reorganizar algo dentro de mí. El secreto no era solo sobre nosotros dos, era sobre límites antiguos, papeles impuestos y miedos heredados. Él me contó quién era realmente, de dónde venía y por qué esa cercanía parecía incorrecta a los ojos del mundo. La revelación fue un choque sereno. No hubo escándalo, solo comprensión. Lo que hacía que nuestro encuentro fuera prohibido no era un error moral, sino la ruptura de expectativas que nunca fueron mías. En ese instante comprendí el verdadero giro de la historia. Pasé toda mi vida obedeciendo reglas que nadie me pidió firmar. Reglas sobre la edad, el deseo, el silencio y el comportamiento. El amor no estaba fuera de lugar. Yo había sido apartada de mí misma durante demasiado tiempo. El miedo que sentía no era por él, ni por el juicio. Era el miedo de asumir mi propia verdad. El erotismo que me atravesaba dejó de ser culpa y se volvió presencia. No se trataba de tocar o ser tocada. Se trataba de elegir sentir, con madurez, conciencia y respeto por mí misma. Cuando se lo conté a mis hijos, el conflicto llegó a su punto más alto. Hubo silencio, resistencia, lágrimas contenidas. Ellos hablaron de preocupación, de protección. Yo hablé de vida,
Por primera vez, no retrocedí. Los miré a los ojos y les dije que aún estaba aquí, entera, capaz de decidir. La tensión fue grande, pero algo cambió. Tal vez no en ellos de inmediato, sino en mí. Ya no necesitaba aprobación para existir. El amor después de los 60 dejó de ser un desafío externo y pasó a ser un compromiso interno conmigo misma. Me sentía firme, centrada y sorprendentemente serena. Si esta revelación te está tocando, suscríbete ahora al canal y acompáñame hasta el final. Esta historia necesita llegar a otras mujeres que aún creen que sentir es incorrecto después de cierta edad. Al suscribirte, ayudas a romper el silencio y a devolver valentía a muchos corazones. Con el secreto revelado, lo que quedó fue la verdad, no un final romántico idealizado, sino algo más fuerte, autenticidad. No necesitaba demostrar nada a nadie. El deseo que despertó en mí fue el mismo que me enseñó a respetarme, a escucharme y a no abandonarme nunca más. Comprendí que la pasión arrebatadora no llegó para sacarme de mi centro, sino para devolvérmelo. El mayor amor prohibido de mi vida no fue por otra persona. Fue el amor que me prohibí a mí misma durante décadas. Y eso, por fin, había terminado. En ese momento entendí que el tiempo no me había quitado nada. Al contrario, me había preparado. La madurez me dio algo que la juventud no tuvo, el valor de elegir con verdad, y ese fue el mayor giro de mi historia. No sabía cómo se desarrollaría todo a partir de ahí, pero sabía que no volvería a esconderme. El amor que viví me enseñó que vivir a medias es lo único verdaderamente prohibido. Y esa conciencia lo cambió todo, para siempre. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquella mujer que vivía en silencio no desapareció por casualidad. Solo estaba esperando el valor para volver. A los 65 años entendí que envejecer no es perder, es revelar. Revelar quién queda cuando las expectativas de los demás ya no dirigen nuestra vida. No me convertí en otra persona. Volví a ser quien siempre fui, antes de aprender a esconderme. Aprendí a escuchar mi cuerpo, mis sentimientos y mi intuición. Descubrí que el deseo no tiene fecha de vencimiento, que el amor no tiene edad, y que vivir no es un favor que el tiempo nos concede, es una elección diaria. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta a este video. Ese simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras mujeres que necesitan recordar que todavía están vivas por dentro. Cada me gusta es una señal de que no estamos solas y de que nuestras historias importan, en cualquier etapa de la vida. Hoy camino con más calma, pero también con más verdad. Ya no espero permiso para sentir, ni me hago pequeña para encajar en expectativas antiguas. La madurez me enseñó que el mayor lujo de la vida es la libertad de ser quienes somos, sin culpa y sin vergüenza. Si esta historia habló contigo, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada relato existe para fortalecer a mujeres que creían que ya era demasiado tarde. Al suscribirte, pasas a formar parte de una comunidad que cree que la vida continúa, que el amor existe y que volver a empezar es posible. Sé que a muchas mujeres se les enseñó a renunciar a sí mismas con el paso del tiempo, pero estoy aquí para decirte que no tiene por qué ser así. La vida no termina a los 60, a los 70, ni a ninguna edad mientras el corazón siga sintiendo y el alma siga soñando. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si quieres saber cómo recuperé mi autoestima, mi energía y mis ganas de vivir, el camino que seguí está en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. A veces, un pequeño paso lo cambia todo. Si yo logré reencontrarme después de tantos años, tú también puedes. Nunca es tarde para sentir, para elegir y para vivir con verdad. La vida continúa y puede ser hermosa, exactamente tal como eres ahora.